Bueno, en principio lo que quería empezar diciendo es que los árboles no están plantados en la ciudad porque sean un adorno. Los árboles están plantados en la ciudad por los beneficios que aportan a nuestra salud. Los árboles, ya sabemos que por fotosíntesis producen oxígeno y absorben y fijan, o sea, forma parte de su estructura, el carbono del dióxido de carbono. Nos protegen a nosotros y a todos los seres vivos del calor y del sol. Y bueno, justamente están puestos en color naranja aquellos beneficios que son del follaje. Porque nosotros escuchamos hablar mucho de que los árboles cobijan a las aves y otros seres vivos favoreciendo la biodiversidad, absorben el agua de lluvia, disminuyen la contaminación visual y sonora y absorben sustancias contaminantes del aire, del agua y del cielo. Todo eso lo hace el follaje. Es decir, cuando nosotros nos pretenden vender los beneficios de los árboles, hay que tener en claro que esos troncos que deja el gobierno de la ciudad, de lo que pasa mutilando, ese tronco no puede hacer ninguno de estos beneficios, porque ha perdido el 80% de su follaje, con lo cual hemos perdido el 80% de sus beneficios. Por otro lado, hay una cuestión que muchas veces no es tenida en cuenta, y es que los árboles forman parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestro patrimonio natural. Nuestra memoria también se basa en el paisaje y los árboles son una parte muy importante del paisaje. De este modo, también hay una importancia de los árboles desde el punto de vista del patrimonio. No solamente desde el punto de vista de la salud, sino también porque tenemos derecho a tener una arboleda sana y vigorosa. Bueno, ahí teníamos el patrimonio cultural y un atractivo turístico, ustedes deben saber, hay un lapacho que está en la avenida Figueroa Alcorta, que es un lapacho muy famoso, que está tan hermoso porque está dentro del terreno de una embajada. Si fuera del arbolado público ya no existiría, o estaría como una palmerita con unas florcitas rosas arriba. A esto vienen gente de otros países cuando vienen a visitarlo. Me comentaban que vienen mucho los japoneses, que tienen mucha pasión por las plantas. Y ustedes deben saber que los jacarandáes de nuestra ciudad también son famosos por sus flores y para los turistas es un atractivo. Por otro lado, para las aves son muy importantes, no solamente por el tema de la nidificación, sino porque también en los árboles las aves se cobijan, se ponen para mirar y ver a dónde van a ir a buscar su alimento. Así que todos estos beneficios los tenemos por nuestro arbolado. Esa foto la saqué yo y en su momento la puse en Instagram porque estaba muy contenta de haber encontrado un árbol completo. Está entero. Debería decir estaba, porque esa foto la saqué hace más o menos 3 años y ahora, bueno, parece que viene en la próxima diapositiva. Con respecto a los beneficios, no se ven los números, pero esto está sacado, son mediciones que hizo la Universidad Nacional de Tucumán, en la calle San Lorenzo. Esto es al 1200 de la ciudad de Tucumán, esto es al 1100, de 1100, además de que uno la ve y dice qué calle poco acogedora. La verdad que si tengo que caminar por el centro de Tucumán, yo elegiría la de la izquierda y no la de la derecha. Bueno, eso fue fundamentado con temperaturas que llegan en la acera a 40 grados, mientras que a la sombra había 33 y algo. O sea, una diferencia de 7 grados de temperatura se puede encontrar, y a veces hasta 8. Esto sucede no solamente por la sombra, sino porque los árboles, justamente en el proceso de fotosíntesis, toman energía para sus procesos vitales. Y además, como producen agua por transpiración, esa agua también al condensarse hace que baje la temperatura. O sea que es algo así como un acondicionador de aire al que no necesitamos enchufarle nada de energía. El tema del calentamiento global, que
hoy estamos tan preocupados por el calentamiento global y por el cambio climático, justamente los árboles son de los actores principales para luchar contra el cambio climático, por su absorción de dióxido de carbono y por su absorción enorme de agua de lluvia. El agua de lluvia, que tenemos tormentas con tanta agua últimamente, absorben los litros y litros cada árbol. Y por otro lado, si uno tiene copas que formen todo un techo, eso ralentiza o se hace más lenta la caída del agua cuando llueve. Vieron que cuando uno pasa abajo de un árbol, aunque ya terminó de llover, le caen algunas gotitas. Bueno, eso hace que todo el agua no caiga de golpe en nuestras calles. Bien. Ahí tenemos a la derecha un dibujo de un árbol y cómo se vería si pudiéramos verle las raíces. Muchas veces nos olvidamos de las raíces cuando pensamos en los árboles. En su medio natural los árboles crecen libremente, pero nosotros en nuestra ciudad, en todas las ciudades, los tenemos limitados y encerrados y expuestos a condiciones de gran estrés. Por un lado por el clima, por otro lado por los edificios, los cables, todas las cuestiones que tenemos en la ciudad. Los seres humanos tienen muchas excusas para podar los árboles en la ciudad, pero tenemos que partir de la base de que la poda no es necesaria para los árboles. Ningún árbol necesita ser podado, ya que la poda es perjudicial. Por otro lado, fíjense que la poda en el siglo XVII empezó siendo como una manera de adornar, y justamente está relacionado con esto de el ser humano como centro de la cultura, como centro de la filosofía de una época, y la naturaleza olvidada. Entonces, con lo natural estamos haciendo algo artificial. Bueno, ¿por qué decía que la poda es artificial? Ahora, según Alex Gigo, que es un famoso arborista, la poda es una de las mejores cosas que un arborista puede hacer por un árbol, pero también una de las peores cosas que se le pueden hacer. Así quedó ahora el árbol. Le falta acá una rama enorme y acá le falta otra, acá se ve mejor lo que le hicieron, y acá lo que se ve es que en esa enorme herida, porque cortaron aproximadamente un tamaño de 40 centímetros una rama, por esos cortes enormes, además de entrar agua, entran gérmenes patógenos. Los árboles, frente al daño que le produce un corte, lo que hacen es compartimentalizar, o sea, van ocluyendo la herida con tejido de los costados. Eso lleva mucho tiempo, porque es el mismo tejido que forma parte del tronco el que va creciendo alrededor de la herida. Puede llevar hasta 5 años cerrar una herida, pero cerrar una herida les quiero mostrar, porque en los textos dice que hay que podar aproximadamente 3 centímetros. Esto es una ramita de 3 centímetros de diámetro, y para árboles más resistentes se puede podar hasta 10, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos aproximadamente 40. Aún así, si el corte fuera de 10, el árbol por ahí tardaría un par de años o más para poder ocluir, o sea, cerrar la herida, y que de esa manera no entraran los gérmenes patógenos. Lo que suele pasar es que estos agujeros que se producen en las ramas tan grandes, después empiezan a ir por el tronco, y finalmente cuando a los 4 o 5 años uno está ahí diciendo ¿por qué sacan este árbol? Y la respuesta es porque está agujereado. Nunca reconocen que está agujereado porque ellos provocaron ese inconveniente. ¿En dónde está ubicado este? Está en el parque, el parque donde está yendo para el Rosedal, un parque que tiene esas estatuas que son Asiria, Irán, ¿no? Asiria. Okay. Bueno, justo ahí, la policía, cerca de la policía montada. Eso, ahí está ese árbol. ¿Y qué especie es? Es un plátano. Los plátanos están en las ciudades porque son unos de los más
resistentes y adaptables y porque son de los que más pueden retener sustancias contaminantes. Las hojas pilosas, como tiene el árbol, como tiene el plátano, como tiene el tilo y algunas otras especies, retienen micropartículas, o sea, polvo atmosférico, hollín y demás, y también pueden absorber algunos gases contaminantes. En el caso del plátano, si no me equivoco, gases de nitrógeno. O sea que es una de las razones por las cuales en las ciudades hay plátanos. Y que, bueno, la gente alérgica se queja mucho por lo que le produce el polen del plátano. Y también el tilo. Hay gente que es alérgica al plátano, hay gente que es alérgica al tilo, y hay otras especies también que ahora no recuerdo, que son de otros países, todas estas especies, y que justamente están en las ciudades por su capacidad de adaptación a condiciones tan extremas para su vida. ¿Por qué la poda es perjudicial? Una de las cosas que comenté es esta, la de las grandes heridas que después no pueden cerrarse, y la otra es que como la poda es una situación de agresión para el árbol, como cualquier situación de agresión, produce un estrés bioquímico que hace que el árbol quede más susceptible a las enfermedades. Digamos, es similar a, uno diría, una cirugía. Si a una persona tienen que hacerle una cirugía, la hacen porque es necesario, ¿sí? Porque no hay otro modo, nadie va al cirujano porque sí. Y cualquier cirugía produce un estrés bioquímico en un ser humano, en un animal. Bueno, lo mismo pasa con las heridas que le ocasionamos a los árboles. Dale. Cuando se hacen poda de ramas por estar en contacto con cables de electricidad, sí. ¿Eso sería una poda necesaria? Sí, lo que pasa es que digamos, uno de los temas es los cables, que es un problema, digo, no en nuestra ciudad, en todas las ciudades. El tema es que lo que aconsejan es podar a 70 centímetros de cada lado, digamos, de cada lado y de abajo. Y hay diferentes maneras de podar, lo tengo en otra diapositiva, pero uno puede podar en altura, con lo cual queda el árbol estropeado, y si no se puede podar en el medio, digamos, y que el árbol crezca así. En general acá lo que se hace, que tengo fotos, es un destrozo del árbol, ¿no? Porque también el tema es dónde se poda, ¿no? Bueno, ahí les quería comentar, este que ven ahí al costado es uno de esos jacarandáes que tanto elogia nuestro jefe de gobierno, y bueno, así lo dejaron. Sí, este en la avenida Figueroa Alcorta, que tiene todos jacarandáes. Ese está haciendo cruz con el apacho, ese que está ahí. No. Está antes. Por eso, antes, sí. Haciendo cruz, ¿no? No, tanto como cruz, no, bastante antes. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, y este de acá es un árbol de Parque Patricios, que lo que me llamó la atención cuando fui al Parque Patricios era que era dificilísimo reconocer la especie de los árboles, porque estaban tan podados que había que conocer el tronco, el resto no existía. Este además de que está torcido y no se arregló a tiempo. Lo que quería comentar acá es que una de las cosas que se hacen, una de las podas que se hacen, que es la que se llama poda de refaldado, se hace en los primeros años de vida de los árboles, porque los árboles que son de alineación, que así se llaman los que ponemos en las aceras, por debajo tienen que pasar los peatones y por la calzada tienen que pasar vehículos. Entonces se van cortando ramas hasta 2,5 metros del lado de la acera y 3,5 metros del lado de la calzada. Acá eso no se respeta. Esa poda de ese jacarandá, por ejemplo, supera los 6 metros. Y así tenemos fotos de podas de refaldado de 9 metros y aún más. Las aceras de 10 metros. De 10, claro. Sí. Bueno, acá otra de las cosas que pasa con la mutilación es que el árbol pierde su arquitectura natural. De un lado tenemos un plátano que no sé por qué lo dejaron así, porque realmente no hay ahí ningún vecino que se pueda quejar de que le entre en el balcón, porque es una plaza. Y del otro lado hay un plátano
son la misma especie. El plátano que saqué a la derecha es de otro país. Yo acá tenía el plátano entero, pero ya no. Y ahí se ve que ha perdido totalmente su forma natural. Esto hace que queden más expuestos a los vientos por falta de follaje, porque el follaje es lo que defiende de los vientos al árbol, con lo cual cada vez son más los árboles que se caen. Bueno, ¿cómo empezó todo? Que varias veces esto también me preguntan. Todo empezó con la poda de frutales y con las vides. Si uno ve pasa por donde hay vides, uno ve que no tienen forma de planta, son como palos que están además atados entre sí. Esto se hace porque de esa manera se obtienen más frutos, son plantas para producción. Tanto en los frutales como en las vides se podan para que haya frutos más abundantes y de mayor tamaño. Esta costumbre se extendió primero a los parques y jardines y luego a las ciudades. La misma gente que podaba frutales en el campo después terminó podando en las ciudades. Y el tema del espacio público de las ciudades, que es lo que comentaba al principio, es que los árboles son interferidos y perjudicados en su crecimiento por el espacio reducido, por cables, por carteles, por construcciones. A veces tienen mucha sombra o al revés, les da mucho el sol según donde estén ubicados, comparado con lo que para ellos sería más adecuado. El tema del cambio climático, como dijimos recién, que hace que tengan que soportar temperaturas más altas, y los suelos compactados. El suelo compactado que está apretado alrededor de un árbol impide que llegue el oxígeno a las raíces y que lleguen los nutrientes. Después existe la costumbre en nuestra ciudad, no sé si en todas las ciudades, pero por lo menos en la nuestra, de barrer las hojas. Las barren de las plazas, las barren de los jardines, las barren de las veredas y las tiran al cordón para que pase la persona que finalmente las tira. Las hojas lo que harían si uno los deja alrededor de los árboles sería proporcionar nutrientes orgánicos, evitar que el agua se evapore demasiado rápido y que entonces se seque la tierra, y además evitar las temperaturas extremas en el invierno. Todo esto nosotros no lo hacemos. No sé qué terminan haciendo con las hojas, pero el tema es que si uno quema las hojas, está provocando dióxido de carbono, con lo cual habría que ver cuál es el beneficio, ¿no? Porque el árbol absorbe dióxido de carbono, pero después lo quemamos, con lo cual este dióxido de carbono se está de nuevo yendo a la atmósfera. Bueno, dos excusas del gobierno de la ciudad. Uno es la de la seguridad, pero el tema es que cuando uno habla de seguridad, de lo poco que yo sé de arboricultura, cuando habla de seguridad se refiere a la seguridad del árbol, que el árbol esté seguro. Se pretende que sean árboles longevos, árboles seguros y que tengan buena salud. Pero la palabra seguridad se ha empezado a usar en otro sentido. Se usa en el sentido de evitar los robos. Entonces, cuando en la ley de arbolado dice por seguridad, que se puede podar por seguridad, lo que toma el gobierno de la ciudad se refiere a seguridad en el sentido de que haya más luz en la calle. Que desde mi punto de vista, y es personal, es por lo menos ingenuo creer que porque hay un árbol me van a robar más que si no lo hay. Pero bueno, y el otro tema es que nos venden, yo no sé si ustedes han visto las nuevas propagandas del gobierno de la ciudad, cada vez han tratado de venderle más a la gente de que esto está bien, entonces dicen que es por seguridad y que es por la salud de los árboles, y realmente eso es mentira, lo que hacen no es para la salud de los árboles. Bueno, hablábamos de la poda de refaldado excesiva, miren el de la derecha, llega la poda de refaldado hasta el cuarto piso por esa luminaria que no tenía mejor lugar donde ponerla más que al lado del árbol. Sigue, el otro es un jacarandá, también de Figueroa Alcorta, y el otro es un árbol que no se sabe bien por qué tiene esa poda
tan alta porque llega más o menos hasta el tercer piso y no tiene ningún cable, ninguna luminaria, nada alrededor. Así que excusas sobran, pero no son muy lógicas. A veces lo que sucede ahí es evitar que por las ramas se trepe un ladrón y entre por el balcón alguno de los que pasan. Sí, eso. Los vecinos que viven en el departamento piden eso. Yo, ¿qué? Claro, eso también. Y con respecto a subir, la verdad yo veo bastante difícil que por esas ramitas pueda subir alguien. Las veces que yo supe que han subido por afuera un departamento es un primer piso y no había árbol. O sea que realmente yo pienso, yo en ese lugar, a mí no me da miedo que mi árbol llegue hasta mi casa, es más, estoy feliz y lloro si lo quieren sacar. Pero si me diera miedo, pondría una reja. No se me ocurriría pedir que un bien común sea destruido por un deseo individual. Porque en ese caso también podría pedir que saquen el semáforo porque la luz roja entra en mi cuarto cuando estoy durmiendo. Es un bien común, ¿no? El interés general está por encima de los intereses individuales. Perdón, Angélica. Dime. En algunos casos, no voy a hablar de esto especialmente, pero en algunos casos yo vi que cuando se hace un edificio, el árbol, en el cual cuando estaba la casa, comienza a sufrir mutilaciones porque Sí. en la obra Sí, no lo cuidan. Viene la rama para acá, entonces Sí, no los cuidan. Es decir, falta el control de la comuna. Totalmente. Salvo que nosotros insistamos, como pasó en la Comuna 5, que si quieren después les cuento lo que pasó en la Comuna 5. Esta foto la puse porque, para que no me digan que eso era antes de la cautelar y que ahora no hacen más la poda de refaldado excesiva, en la Comuna 14 nos dieron la ficha, ¿no?, de lo que iban a hacer. Entonces fuimos antes a sacar fotos y fuimos después. Y acá se ve que esas ramitas, no sé si se ve bien desde ahí, esas ramitas que no molestaban porque por ahí abajo ustedes ven que pasa una persona, ¿no? Ahora ya no están. Y si ustedes se fijan, hay toldos que tienen mucho menos de 2,5 metros. El otro día saqué una foto y a último momento no la encontré, pero era un toldo de un bar que estaba a esta altura y el árbol de al lado estaba podado, o sea que es bastante ilógico. Bueno, estas son las bellezas que provocan en su... Esto está en un parque. Este de acá seguramente los dueños del edificio quieren matarlo porque además de que ha sufrido una poda excesiva, no sé si lo ven, pero está dañado el tronco como para que no pueda seguir viviendo. Y este era uno que estaba en una plazoleta que no se entiende la razón. Todo esto que está acá abajo no es un arbusto, esos son las hojas del árbol. O sea que se sacó una montaña de hojas a un árbol que estaba en una plazoleta y que estaba enrejado, con lo cual no significaba ningún peligro para nadie. Bueno, y después con respecto a las luminarias, que es la nueva excusa, el despeje de luminarias, ¿qué debería pasar con la iluminación en la vía pública? Esto se lo agradezco acá al ingeniero Paz, que es especialista en el tema. Se tendrían que elegir adecuadamente las luminarias, ubicarlas adecuadamente y que el resultado cumpla con las normativas vigentes y con los pliegos de licitación. Además, respetar la armonía del ámbito que se desea iluminar y, por supuesto, no descuidar el costo razonable de la solución. Este es lo que le pasó a este jacarandá. No es un jacarandá. Esto le pasó, pusieron la luminaria acá, estas son las ramas y quedó así. Ahora hay algunas fotos más que me mandaste vos. A ver, así las cuento. El tema es recurrente, porque ahora cuando venga el follaje... Sí, de nuevo. Bueno, este es una lámpara una luminaria que no está tan pegada
pero así era antes y quedó así. O sea que la persona que vive acá, si ama a los árboles, lo que le sucedió es que perdió intimidad y además esta luz le entra en el dormitorio. Yo conozco gente que tuvo que poner nuevas cortinas debido a estas luces que iluminan todo, menos lo que tienen que iluminar, que es la calle. Bueno, otra. Bueno, y acá hay el caso de un pasaje, creo que es en Flores, ¿no? En Flores, que si ustedes ven, está más iluminado con la luz que está colgada de lingas en el medio, ¿la ven? A la izquierda, que con las nuevas luminarias. No es la misma calle, la misma cuadra, es el mismo pasaje, pero 2 cuadras diferentes. Bueno, y este es realmente acá al lado está la Facultad de Ingeniería de Las Heras. Yo estaba, el encargado de poda de la Comuna 2 debe creer que tengo una especie de ubicuidad y que estoy cada vez que le está podando aparezco. Yo estaba en la facultad y este fresno que está acá es un fresno hermosísimo que cubre la terraza, es divino. Escucho las motosierras, salgo toda enojada. Por favor, le digo, por favor, mira que este fresno es hermoso, no le hagas nada. No, es por la luminaria. Entonces yo saqué la foto al día siguiente, después que había sufrido ya la poda. ¿Ves que ahí está la luminaria? Sí. Bueno, esa luminaria está a 30 centímetros del árbol y esto es el resto de la calle. O sea que desperdiciaron, ¿cuánto hay ahí? 40 metros sin luminaria. ¿Y dónde la pusieron? A 30 centímetros del árbol. No hay un estudio integral del espacio público y eso es evidente. Cada cual va, hace lo que le dicen que tiene que hacer y así estamos. Seguimos con las luminarias. Acá tenemos un arbolito nuevo al lado de la luminaria y en la ochava, con lo cual mucho no va a durar. Acá tenemos algún brillante ideólogo de la luminotecnia, puso el poste en la misma plantera que el árbol, porque ya que estaba, ¿para qué vamos a hacer un pozo? Aprovecho y listo. Y este es un hermoso jacarandá que sufrió esta poda porque acá arriba está la luminaria. Nosotros creíamos en nuestra ingenuidad que proponiendo que además de haber una luminaria que diera a la calzada, hubiera una que diera a la acera, como esta, íbamos a salvar a los árboles, para que hubiera una luz para los peatones y otra en la calzada, pero no. Igual el árbol fue mutilado. Y miren la poda de refaldado que tiene, por estar al lado de una luminaria. Y esto que me decías vos del destrozo por la interferencia con el cableado. Acá hay 3 modos de podar. Este que decía yo es dejar el cable en el medio. Este es hacer una especie de túnel y este es que el follaje vaya por encima del cableado. Y esto es lo que se hace en Buenos Aires. Se podría poner en los libros, ¿no? Como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y todo esto es lo que se sacó. Si ustedes se fijan, hay ramas de mucho más de 10 centímetros ahí. Bueno, yo no voy a decir cómo podar porque realmente... Sí, Sí, el tema es que lo que pasó con la medida cautelar que se... Acá tengo... No, fue en julio del 2017. Cuando la medida cautelar prohibió la poda y la tala en toda la ciudad de Buenos Aires, que no cumpliera con los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 3263 de arbolado urbano. Los artículos se refieren a que cada árbol, cada intervención tiene que estar justificada y eso tiene que figurar. Y además que el personal a cargo tiene que ser personal que sea con título habilitante y que ese título esté reconocido por el gobierno de la ciudad. Entonces, después de esa medida cautelar, como no se cumplía con la ley, hubo un tiempo donde podaron menos. Yo no sé si ustedes tienen el recuerdo de que segunda mitad del 2017 estuvimos bastante tranquilos y no escuchamos mucho las motosierras. Lo que estaban haciendo era prepararse para esto. Entonces ahora, cuando salen con una persona con título y por otro lado tienen una ficha, yo las vi,
una ficha donde dice cada árbol de la cuadra porque es mutilado. El problema es que si no está la persona del gobierno, de la comuna, no pueden podar, así que eso sería motivo para llamar al 911 y decir que no están cumpliendo con la medida cautelar. Y el otro tema es si no existe el árbol que están podando en esa ficha. Ahora, ellos hacen unas fichas que se sigue podando por corredores. Entonces, no se poda porque este árbol lo necesita, sino que se podan todos los árboles de la cuadra. Inventan algo, ponen invasión de vivienda, refaldado, rama enferma, no sé. Para todos los árboles de la cuadra escriben algo. Esa es la situación actual. Y Marian, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué podan así? Porque son ignorantes. Hay un tema que yo estuve viendo en la licitación, que lo que pide es que el tratamiento sea tal que no tengan que volver en poco tiempo. Entonces lo que ellos hacen es hacerlo de esta manera tan cruel, porque entonces hasta dentro de 4 años no va a haber una rama crecida. Esa es una de las razones. Y la otra razón es que, bueno, hay que ver qué pasa con la nueva licitación, pero en las licitaciones son muy caras y cobran por árbol. De hecho, en el primer semestre de este año, 2018, gracias Miguel por el dato, en la Comuna 2, por ejemplo, se gastaron 6.600.000 pesos en poda. Pero ahora, como tratan de cuidarse, en vez de llamarlo poda, lo llaman mantenimiento de arbolado. Porque para mantenimiento de arbolado hay 0 pesos. Toda la plata es para poda, extracción y algunas plantaciones que, bueno, no duran mucho los árboles. Bueno, lo que se ve acá es qué pasa cuando un árbol es mutilado, podado, por ejemplo, a la altura de quedan muñones, no está podado en el lugar donde debería, que es este que está señalado acá, o este acá, que lo que hace es dejar el cuello de la rama. Esto lo que muestra es que se empieza a dañar y agujerear, y esto es lo que muestra es lo que se llama cola de león o escoba, que es que en el lugar donde fue mutilado crecen muchos brotes nuevos como una manera de compensar la biomasa que ha perdido el árbol, y esos son muy débiles y fácilmente con el viento se rompen. Bueno, el otro mito, porque ya estábamos con que no es necesario podar, primer mito. El otro mito es cómo podar, que no de cualquier manera está bien hecho. Y cuando podar, eso es algo que nos molesta un montón, porque sufrimos un montón cuando podan en primavera. El problema es que se puede podar, no se puede podar si está en la época de abscisión, o sea, si está amarilleando, si se está separando la hoja de la rama. En ese momento no se puede podar, y tampoco se puede podar en la época de brotación. Entonces, ¿cuándo se puede podar? Cuando no tiene hojas o cuando las tiene totalmente crecidas. Y eso es lo que están usando ahora. De hecho, ya están como promocionando la poda de verano. Porque lo que sucede es que la reta dio un número. La reta, que le gustan mucho los números y poner, como metas en números, dijo que este año se iban a podar 80.000 árboles. Llevan podados 20.000, con lo cual prepárense porque el resto viene en primavera y verano. 80.000 árboles es el 20% de los árboles que tenemos. Con lo cual en 5 años quedarían todos intervenidos, como dicen ellos. Una consulta Sí. respecto a eso. Ya pasaron los Juegos Olímpicos, terminó la semana pasada, y hace 2 meses el Seguro aprobó una ley para bloquear gran parte del parque de la ciudad, que es un espacio verde más importante que la ya hay un plan que ya se repartieron las hectáreas de ese lugar, y gran parte de ese verde, con los árboles que tiene, se va a perder. También eso está dentro. Y también se perdió con lo de la construcción de los Juegos Olímpicos. También esa parte, pero en la parte que resta intervenir, Sí. van a sacar mucho más. Eso es pérdida de espacios verdes, y tenemos un inconveniente con eso.
Porque según la ley, la obra pública prima sobre los árboles. O sea, por ejemplo, para el Paseo del Bajo se sacan 800 árboles. Y hay que, como la obra pública prima sobre la vida del árbol, no tenemos manera de ir con la ley contra eso. No sé específicamente ese caso, como qué se podría hacer, porque si es obra pública y está decidido por ley, no vamos a poder hacer mucho por esos árboles. La por nuestra obra pública es concesión, entrega a negocios inmobiliarios privados. Y entonces, si son privados, según el código de edificación, por cada árbol que saque tendría que poner otro. Pero también ese es otro mito, que los árboles no se reemplazan uno a uno. Después lo podemos conversar, a ver qué más podemos hacer. Bueno, estas son visiones de la ciudad, que ustedes ya habrán visto. Y pasamos a otro tema, que es los árboles cubiertos con telas, lanas y demás. Pasa la brigada mutiladora, ahí se ve que pasó, es una rama chiquita, pero todo esto son lanas viejas que están ahí hace mucho tiempo, que producen humedad en el tronco y que ahí haya plagas. O sea, si uno se toma el trabajo de cortar estas cintas y demás, encontrará que ahí hay diversas plagas. Específicamente está prohibido por el artículo 9 de la ley 3263 de arbolado. Esto es en la calle Ascuénaga. Podaron hasta acá arriba, quedó una forma horrible, ridícula, y acá abajo no le sacaron las lanas. O sea, ellos podrían en este proceso sacar las lanas, sacar las hojas de pasacalles y demás, y sin embargo no sucede. Y lo que sucede con esto es que como la corteza es la principal barrera de protección contra agentes nocivos externos, finalmente se puede dañar al árbol. Bueno, y el otro tema es el de los servicios que hacen, que dañan las raíces. Este daño después provoca que los árboles se caigan, además de afectarlos sanitariamente, porque no pueden nutrirse bien. Lo que hay que hacer, y eso también nos tenemos que ocupar nosotros, es ir y ver qué es lo que están haciendo y pedirles que en vez de, como dicen ellos, zanjar, tunelen. O sea, que conserven la raíz y pase el caño por abajo. Si uno no va y lo hace y lo pide, directamente se cortan las raíces. Ahí hay un videíto, pero ya nos estamos pasando de tiempo, así que no lo vamos a pasar ahora. Estas fotos son de árboles que han sido usados, por ejemplo, para hacer el asado, para apoyar los escombros, como si no fueran seres vivos. Eso pasa en las obras públicas. Y eso que estaban arreglando un parque. Estas son dos especies autóctonas deformadas por la poda. Acá tenemos una guaribay que parece, no sé qué sé yo, una especie de paraguas. Y acá un jacarandá que fue podado hasta el 4º piso en el mes de junio, que no es época de poda de jacarandá. Bueno, y acá era la ciudad verde de antes. Acá tenemos la calle Arcos en Belgrano, cerca de 1916, con árboles cada 10 metros. Y en la siguiente foto tenemos la diferencia de Carabobo y Rivadavia, que tenía un bulevar y estaba lleno de árboles, y cómo está ahora. Creo que es evidente, ¿no? La falta de árboles. Así que hemos perdido gran parte de lo que tenemos. Entonces las obras. Fíjate en la derecha hay mucho edificio nuevo. Claro, y a la izquierda, que hay edificios viejos, todavía hay árboles, sí, tal cual. Bueno, este es nuestro paisaje. Yo les decía que los árboles forman parte del paisaje. Ese paisaje, eso está no solamente dañado los árboles, sino también dañado el paisaje. Esto también parece una película de terror. Sigamos. Y estos serían, yo me preguntaba cómo son los árboles en otoño y en invierno cuando no son podados. Cuando son así. No está sacada en esta ciudad. Son como una especie de encaje con montones de ramas y ramitas y demás, donde si fue podado, porque muchas veces se necesita sacar alguna rama que esté dañada, que esté seca, alguna interferencia, no se tiene que notar. Como decía nuestro amigo Guillermo Rey, tiene que ser sutil la poda, que directamente no se nota que hayan pasado.
Bueno, aunque no lo crean, el de la derecha es un ceibo histórico, es el que está en la Plaza Lavalle. Ahora le sacaron todo eso, pero está terriblemente dañado. También fue podado por una luminaria. Y el de la izquierda está frente a la legislatura y está lleno de cintas, lanas y porquerías varias. Bueno, con respecto a qué cosas hemos hecho nosotros, y ya termino, porque nosotros hicimos bastantes cosas y a veces pienso que fracasamos y a veces pienso que siempre algo se nota, que no es lo mismo hablar que callar. Entonces, acá tenemos una listita que, bueno, salió mal, pero se dice que las fotos de Basta de Mutilar es el archivo del destrozo de arbolado más extenso que hay en este momento. También las denuncias al Ministerio Fiscal fueron tantas que al final un día la llamaron a una de las personas del grupo y le preguntaron qué pasa, que hay tantas denuncias. Y algunas de esas denuncias al Ministerio Fiscal han llegado al juzgado donde se está haciendo el recurso de amparo. Hemos hecho presentaciones en la Defensoría que no han tenido demasiado éxito, actividades de concientización, y eso que tenemos ahí son que vamos a las plazas a repartir volantes, a llevar nuestra muestra, la que está en las columnas, y a hablar con la gente sobre el arbolado. Tenemos una muestra itinerante de fotos, que es la que parte está acá en las columnas. Hemos hecho actividades donde se talaron árboles, como el ombú del Parque Rivadavia, y participado también junto a otras organizaciones ambientales en este tema. Hay muchas entrevistas, tanto en medios gráficos como en radio, que nos han hecho. Hicimos el año pasado un panel en la legislatura, que hubo 80 personas, bastante populoso, y conseguimos el lugar a través de una legisladora, la legisladora Oliveto Lago, y bueno, yo creo que lo que pasó después de eso es que se hizo conocer mucho más el problema y nuestra tarea. También hemos presentado notas en las diferentes comunas, hacemos algunas acciones de mantenimiento de arbolado, que Fabi le pone los desatanudos que están ahí abajo. Yo me compré una pértiga así para cortarle los nudos que están muy altos. Y como les comentaba, sigue en pie, sigue el juicio, el recurso de amparo, ya tiene 2.000 fojas, 2.000. Y bueno, algunos de nosotros fuimos testigos en ese juicio, y además a ese recurso de amparo llegan aquellas, cuando muchos de ustedes han hecho presentaciones en la Fiscalía, finalmente llegan al juzgado. Esa fue nuestra performance artística del Parque Patricios en el 2016. Y esto fue una de las pocas cosas que nos salió bastante bien, que fue el movimiento por los árboles del Parque Las Heras. Se iban a sacar 69 y finalmente no fueron extraídos tantos. No fue solamente ir con carteles, ¿no? Hubo notas a la comuna, pedidos de informe y demás. Y otra oportunidad perdida, me refiero a que ahora, en vez de hacer planteras corridas, esto es en Plaza Italia. Y miren el ancho de vereda comparado con la gente que camina por ahí. Alrededor de los árboles han puesto unas piedritas engomadas que a mí particularmente me dan sensación de agobio. Pero lo que yo les pediría es que ustedes se imaginen que si en vez de haber eso ahí, todo eso es una piedra engomada, si en vez de haber eso ahí hubiera matas de gramíneas y de flores, donde además pudieran ir las mariposas, las abejas y comer los pájaros, porque se ha visto, no sé si alguna vez han visto, pero se ven a veces los pájaros que picotean ahí como diciendo, bueno, ¿y esto? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Se podría haber puesto todo, y no. Pero es mantenimiento cero, es lo que decía. Claro, sí, pero el mantenimiento cero, por ejemplo, de las enredaderas de plástico, realmente es deprimente. No, y aparte es carísimo.
se rompen enseguida. La primera que yo vi es en el canil de la Plaza de las Heras y Pueyrredón. Digo, ¿por qué no pones una enredadera? De verdad, hay tantas. Eso se remite en Plaza 11. Y el tema que yo quería comentarle es que tengamos en cuenta que todo esto tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra salud física, con nuestra salud psíquica y mental, y que los espacios verdes son lugares donde la gente encuentra sosiego, se puede encontrar con otros, o sea que son necesarios desde el punto de vista social, y que la calma y la baja de agresión que producen los espacios verdes y los árboles no se pueden reemplazar con la artificialidad con que pretenden cubrirnos o rodearnos. Así que lo que pretendemos es un cambio de paradigma en el cual el árbol sea visto como un bien común y además como patrimonio natural y cultural. Bueno, esa es mi parte. Muchas gracias.